Gracias. Ah, sí, vale, no te oía. Mónica, sí, tenemos que dar paso a la siguiente ponente. Muchísimas gracias por tu ponencia, brillante ponencia. Hay algunas preguntas que haremos una vez que Esther Díaz pueda realizar su ponencia. Si quieres, puedes pasar a presentarla. Vale, muchas gracias. Bueno, pues para no retrasar mucho, presento a nuestra nueva ponente. En este caso es la doctora Esther Díaz Moedo. Ella es profesora titular en la universidad, en el Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Málaga, directora también del Máster de Disfunciones del Suelo Pélvico. Y bueno, pues la pedimos que participara con nosotros en el uso de nuevas tecnologías en el abordaje del dolor pélvico crónico. Tengo que decir que yo tuve el placer de compartir una ponencia que hizo en el CEFIP, en la última semana del CEFIP, en noviembre, y bueno, me quedé un poco impactada con este atrevimiento. Entonces, le invité para que lo compartiera con nosotros. Esther, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Tú siempre tan halagadora con tus presentaciones. Quisiera, lo primero, pues agradecerte el que hayas querido contar conmigo en este evento y transmitirte mi admiración porque estoy metida en el mismo ajo que tú a nivel universitario, el máster, las clases, luego a nivel personal, situaciones similares, y es que admiro la capacidad de trabajo que tiene, es decir, el montar una jornada que, bueno, que seguro que lo has hecho con más compañeros, ¿no? Pero bueno, que esto tiene un trabajo por detrás por el que te quiero felicitar, ¿eh? Bueno, pues voy a contar un poquito ese trabajo que Mónica os ha comentado, que efectivamente, bueno, pues lo presenté por primera vez en el Congreso de la CEFIP en Barcelona. Y bueno, es un tema que llevo trabajando bastante tiempo. Los 10 últimos años de mi carrera profesional lo he dedicado a la investigación en el dolor, especialmente en el dolor crónico. Y esta aportación o este intento de aportar una herramienta complementaria pues surge ante la necesidad que tenía de buscar herramientas que fuesen o que intentasen conseguir alguna eficacia en este tipo de pacientes. El dolor pélvico crónico o los pacientes de dolor pélvico crónico cada vez son más numerosos en nuestras consultas. Todos sabemos que son pacientes con un perfil determinado en los que la limitación de la calidad de vida, el hecho de que la mayor parte de ellos dejan de participar en actividades sociales, el impacto económico que esta enfermedad tiene en cuanto a que son pacientes que requieren la realización de muchas pruebas diagnósticas, se tiran años haciéndose pruebas y eso supone un elevado coste económico para el sistema sanitario de salud. Las consecuencias comportamentales o emocionales que este cuadro lleva aparejada, es decir, la situación de ansiedad y depresión que sufre la mayor parte de estos pacientes, en cuanto a originado sobre todo por ese desconocimiento de qué es lo que les pasa. Bueno, pues en definitiva nos sitúan en un perfil de paciente bastante complejo, ante el que a veces no tenemos las herramientas suficientes para poder abordarlo, o bien nos desbordan, pues eso, la cantidad de matices que hacen que sea un perfil de paciente muy especial. Cuando se analizan los factores o cuando buscamos cuál es la causa del dolor pélvico crónico, pues es muy frecuente encontrar en la mayoría de las referencias que es un enigma. Y siempre he comentado y siempre comento cuando hablo de este tema que me parece pues algo bastante fácil el meter dentro de la palabra enigma pues todo la posibilidad teológica que tienen estos cuadros. Yo os animo a que consideréis dentro de un cuadro en un paciente con dolor pélvico crónico a considerar pues estas tres posibles entradas, estas posibles puertas que pueden aparecer de forma aislada o combinadas entre ellas, que no son exclusivas la una de la otra. Y que el considerar estos factores etiológicos pues nos va a ayudar un poco a ordenar quizás la orientación terapéutica que podamos hacer en este tipo de pacientes. Dentro de estos factores etiológicos normalmente siempre hay un factor desencadenante. De hecho, casi toda la investigación hasta el momento se había centrado en buscar qué víscera o qué estructura era la responsable de ese dolor tan persistente que tenía el paciente durante tanto tiempo. Y prueba de ello, bueno, pues es la correlación o la comorbilidad que se ha establecido entre el dolor crónico y la endometriosis, por ejemplo, entre el dolor crónico y la enfermedad pélvica inflamatoria, entre el colon irritable,
e incluso también la vinculación que se ha hecho con las causas miofaciales, que ya para que se consideren las causas miofaciales como factor etiológico dentro del cuadro de dolor pélvico crónico, pues es un gran avance. Como digo, casi toda la investigación se ha centrado en buscar qué víscera o qué estructura era la responsable del dolor, pero sin embargo, seguro que coincidimos en que hay muchos pacientes en los que no existe ese cuadro tan evidente, o si existió en un momento, actualmente no es el responsable del dolor. Entonces, eso nos hace o nos sitúa en la necesidad de buscar otro tipo de factores, como por ejemplo son los factores predisponentes. Como factor predisponentes, también es típico encontrar que pueden existir factores genéticos que predispongan a sufrir de dolor crónico, aunque los factores o las relaciones de causalidad entre el factor genético y el dolor no está claro. Yo no he encontrado una referencia en la que se establezca qué determinado factor genético es el que predispone. Sí, hay muchísimas referencias de factores de personalidad o relacionados, pues, por ejemplo, con personalidad catastrofista, la kinesiofobia, todo ese tipo de perfil relacionado con la personalidad del paciente puede predisponer y al mismo tiempo convertirse en un factor perpetuante del dolor crónico. Y luego, como tercera vía de entrada o tercera posibilidad que deberíamos de considerar en la etiología del dolor crónico, está por un lado el fenómeno de sensibilización central, que bueno, no quiero detenerme a detallarlo porque es extensísimo, pero bueno, ese fenómeno que hace que el sistema nervioso central amplifique y distorsione realmente el estímulo nocivo que el paciente recibe, de tal forma que no existe esa proporción entre el estímulo y la sensación recibida. Y más bien lo que existe es una demostración de la alteración del sistema nervioso central en ese paciente. Eso por un lado como factor perpetuante. Puede haber una sensibilización central que está ahí manteniendo y perpetuando el cuadro de dolor crónico. Pero por otro lado hay otro factor que es sobre el que yo quiero incidir y desarrollar el resto de la ponencia, es sobre la neuroplasticidad cerebral, es decir, sobre los cambios que el dolor crónico lleva aparejados a nivel del sistema nervioso central. Cada uno, si consideramos estos tres factores, factores desencadenantes, factores predisponentes y perpetuantes, y vemos cuál es el predominio en el paciente con respecto a esta etiología, podremos ir encauzando de una forma un poquito más ordenada quizá la orientación terapéutica. Como os digo, me voy a centrar en los factores perpetuantes y en concreto hablar sobre el tema de la neuroplasticidad cerebral en el paciente con dolor pélvico crónico. Quiero recordar, antes de meterme en faena, que todas las áreas de todas las zonas del cerebro se encuentran perfectamente coordinadas entre sí y de tal forma que la sensación o la percepción del dolor es fruto de esa coordinación y equilibrio que viene de alguna forma vehiculizada por una gran red neuronal. Concretamente, las áreas que nos informan sobre esa perfecta coordinación y equilibrio que finalmente nos traducen la información sobre el dolor, pues son la corteza cingulada anterior y media, la corteza somatosensorial primaria, la corteza insular, la ínsula, el tálamo y la corteza prefrontal. Pues bien, en los pacientes con dolor crónico se ha demostrado que ese perfecto equilibrio o activación coordinada entre todas esas 6 áreas corticales responsables de la información e integración del dolor, ese equilibrio está roto o está desestructurado o está desorganizado. Existen muchas evidencias que estamos obteniendo gracias a las técnicas de resonancia nuclear magnética funcional, en las que se demuestran que existen cambios en la corteza cerebral relacionados con el dolor crónico que el paciente sufre y que esas alteraciones en la corteza cerebral están proporcionadas con la intensidad del dolor que el paciente recibe, con la capacidad o con la función de esa zona y con la capacidad de visualización o de imaginación de esa zona corporal.
Si bien estas técnicas de imagen de resonancia nuclear magnética empezaron a desarrollarse sobre patologías más prevalentes, como estos estudios que os pongo aquí, sobre dolor lumbar, que bueno, ya sabemos que es más prevalente y ha tenido mucha más financiación para el tema de la investigación, también hay estudios previos sobre, por ejemplo, el síndrome regional complejo, donde, bueno, en cada uno de estos estudios y muchísimos más que hay, insisto, se evidencia la alteración cortical de la corteza cerebral asociada al proceso crónico, en este caso, en estas patologías prevalentes. Pero también las encontramos esas alteraciones en la corteza cerebral relacionadas con disfunciones de carácter uroginecológico. En concreto, os traigo algunos resúmenes por no extenderme mucho más, en la que, bueno, pues por ejemplo aquí tenéis un estudio sobre las alteraciones en la reorganización de la corteza o del cerebro asociadas con el síndrome del colon irritable. Entre otras conclusiones, establecen estos autores que se detecta un procesamiento anormal del dolor en el momento de la distensión que ocurre en el síndrome del colon irritable, concretamente en la zona de la ínsula y la corteza prefrontal. Detectan un procesamiento anormal. Hay otro estudio, en este caso os traigo sobre otra patología diferente, sobre la prostatitis o el síndrome de dolor pélvico crónico en el hombre. En este caso, igualmente, los autores estudian los cambios que se producen, los cambios asociados a esta patología, tanto a nivel funcional como anatómico a nivel cerebral. Y destaco algunas de sus conclusiones. Detectan una actividad funcional anómala en la zona anterior de la ínsula que a su vez se correlaciona con la intensidad del dolor percibida y sentida por el propio paciente. Hay muchos más estudios relacionados con estas aportaciones que la resonancia nuclear magnética funcional nos aporta. En este caso es un estudio sobre cistitis intersticial realizado en mujeres, en la que se mide, mientras que en los anteriores que os he comentado lo que se detecta es una activación anormal de determinadas zonas en base a la patología que sea. En este en concreto lo que se estudia son las alteraciones de frecuencia, es decir, de oscilación neuronal que se detectan en las distintas zonas. Y bueno, pues aquí tenéis la gráfica de un grupo control que utilizan y aquí, bueno, pues el grupo de mujeres con cistitis intersticial que no tienen dolor en la fase de llenado y este es el grupo de mujeres con cistitis intersticial que sufren dolor en la fase de llenado. Bueno, pues después de la lectura del artículo, entre otras conclusiones, se extrae que existen alteraciones de la frecuencia, es decir, de la oscilación neuronal entre la corteza motora, sobre todo la vinculada al suelo pélvico, que se encuentra aumentada esa frecuencia o esa oscilación neuronal, y la región viscerosomática correspondiente en este caso a la parte posterior de la ínsula, en pacientes con cistitis. Así de forma gráfica esta tabla, y aunque tiene gráficos mucho más interesantes este estudio también, bueno, pues podemos ver cómo esa frecuencia neuronal en los sujetos control tiene unos determinados valores, cómo aumentan en las mujeres con cistitis, pero sobre todo tiene una mayor significación en aquellas en las que se presenta el dolor durante la fase de llenado. Más estudios, en este caso relacionado con la prostatitis igualmente, pues se objetivan cambios de conectividad funcional entre la corteza motora y la ínsula posterior en hombres con dolor pélvico crónico, en comparación siempre con un sujeto sano. Y estos cambios estas alteraciones de la conectividad pueden suponer cambios en la integración del proceso viscerosomático. La lectura de estos estudios es bastante compleja, es más, bueno, por lo menos para mí, porque parece otro idioma, se habla con términos muy específicos, ya veis los gráficos, para entenderlos tienes que emplear muchísimo tiempo para realmente detectar cuál es la normalidad tan gráfica que en este caso la ilustración intenta transmitir. Y por último, porque quizás me llama mucho la atención esta publicación en PLOS ONE, en la que se utilizan como variables para determinar las alteraciones funcionales que existen o los cambios que se producen en corteza, pues aquí hablan de la anisotropía y la densidad de la materia gris. Utilizan otro tipo de variables en las que en definitiva están relacionadas con el medir en base a la densidad de la materia gris o en base a la movilización o la fluidificación del agua dentro de la corteza cerebral, la alteración funcional que ocurre. Y en concreto, en este estudio se concluye
que tanto la anisotropía como el aumento de densidad en la materia gris son comunes o son características comunes que aparecen en los pacientes con prostatitis crónica y que a su vez está correlacionada con un aumento de la intensidad percibida por el paciente. Por último, para no saturar mucho más con este tema, igualmente hay publicaciones muchísimas, pero he encontrado esta que es súper actual, es una revisión además, en la que además de todo lo que venimos comentando hasta ahora, es decir, asumir que se producen cambios en la corteza cerebral en pacientes que sufren de dolor pélvico crónico, que esos cambios alteran la función o existe una alteración en la función entre las diferentes zonas de la corteza cerebral, que esos cambios pueden manifestarse tanto en sustancia blanca como en sustancia gris. Este estudio, por ejemplo, lo que determina es que existe una alteración de la representación propioceptiva cortical, es decir, de la representación de la zona del dolor crónico y una alteración de la lateralidad. Es decir, los pacientes con dolor pélvico crónico tienen un déficit propioceptivo a nivel cortical y al mismo tiempo una dificultad para tener o identificar entre derecha e izquierda. Sin entrar en mucho más detalles, con todos estos estudios lo que he querido es justificar que en los pacientes de dolor pélvico crónico, al igual que en otras patologías mucho más prevalentes, existen alteraciones en la corteza cerebral y en concreto lo que se produce es una desorganización de la corteza. Eso tiene una serie de implicaciones porque va a afectar a sus funciones y al procesamiento del dolor. Igualmente, esas alteraciones de la corteza cerebral van asociadas a una pérdida del esquema corporal, en este caso relacionado con el suelo pélvico. El paciente con dolor pélvico crónico tiene una pérdida de su esquema corporal, pero establecido a nivel de corteza cerebral, y una alteración en el juicio de lateralidad. Estos avances que se han producido en la neurobiología, porque además son súper recientes, estamos hablando, aunque son estudios que podemos encontrar en los últimos 5, 8, incluso hasta 10 años los primeros, nos obligan a considerar que en el desarrollo o en el mantenimiento del dolor pélvico crónico existe una implicación directa de los mecanismos centrales que hemos de intentar abordar, bueno, primero conocer y por lo tanto tener en cuenta en el diagnóstico de estos pacientes y sobre todo tener en cuenta igualmente en la valoración y en el abordaje del tratamiento que hagamos de ellos. Hasta el momento, el abordaje que hemos hecho del tratamiento de los pacientes con dolor pélvico crónico, pues no ha sido muy exitoso. Y ya os decía que quizá este trabajo, estos últimos años, en mi caso, dedicados a la investigación en el dolor crónico, han sido el resultado de la frustración de que lo que me habían dicho que funcionaba, pues realmente no funcionaba tal y como yo esperaba, ¿no? Es decir, el dolor pélvico crónico se ha infratratado por muchos especialistas o sobretratado, depende, con malos resultados porque o bien no se han tenido en cuenta esos factores desencadenantes que hemos comentado anteriormente, es decir, esa alteración visceral asociada al dolor o esa causa miofacial que está provocando el dolor o esa causa neuropática no se ha abordado bien, o bien porque se han pasado por alto factores perpetuantes y predisponentes, es decir, factores de personalidad, factores de sensibilización central, esto que estamos hablando de la neuroplasticidad, y sobre todo porque quizás ha habido una falta de conocimiento sobre los mecanismos que generan el dolor. Y este conocimiento está creciendo mucho y a una velocidad bastante importante, lo que nos está permitiendo pues, considerar otro tipo de perspectivas en el tratamiento. Si parece ser, por toda la evidencia que he ido mostrando anteriormente, que el dolor pélvico crónico va acompañado de una serie de alteraciones en la corteza cerebral y que esa desorganización de la corteza cerebral está proporcionada con la intensidad del dolor percibida para el paciente y con la cronicidad del paciente, parece lógico que nos planteemos, además de las otras técnicas que hasta el momento hayamos estado utilizando y que nos hayan funcionado bien, pues parece lógico empezar a contemplar
el utilizar técnicas destinadas a restablecer la reorganización cortical. Si la desorganización está provocando o puede ser responsable de todo eso, vamos a intentar averiguar cómo podemos, insisto, añadiendo a las técnicas que hasta el momento no hayan funcionado como técnicas eficientes para la inhibición del dolor, vamos a contemplar posibilidades que nos ayuden a esta reorganización cortical. Y bueno, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo trabajamos sobre la reorganización cortical? Bueno, pues igualmente hay mucha evidencia que habla de la educación del dolor para el paciente como técnica introductoria o para empezar con ella, sobre todo cuando el paciente tiene conductas maladaptativas con respecto al dolor, cuando tiene déficit o malas técnicas de afrontamiento ante el dolor. Ahí es importante dedicar un apartado a la educación del dolor al paciente, explicarle qué es lo que le pasa, por qué le pasa, porque, entre otras cosas, el entender lo que te pasa ya actúa casi de forma terapéutica. Entonces, por un lado, ¿cómo ayudamos a esa reorganización de la corteza cerebral? Pues con programas de educación del dolor. Y por otro lado, con técnicas de imaginería motora graduada. Hay muchas evidencias también que hablan de que la imaginería motora, con imágenes implícitas de la zona afecta, es el método reconocido para mejorar la representación cortical de la zona afectada y mejorar sus juicios de lateralidad, derecha e izquierda. Secuencias específicas de entrenamiento entre izquierda y derecha parecen ser eficaces para pacientes con dolor crónico. Por lo tanto, la imaginería motora que viene en este caso, bueno, aquí os pongo otra referencia, ya os digo que hay muchas, pero que viene a justificar que la imaginería motora ayuda en la disminución de los rangos de dolor o de los niveles de dolor. Esta imaginería motora cuenta con 3 técnicas. Una primera técnica de técnicas de discriminación de derecha a izquierda, imaginería motora explícita, en la que se pide, pues eso, imaginar sobre un determinado movimiento o, en el caso del suelo pélvico, una determinada función, y luego la terapia en espejo. No estoy contando nada nuevo porque, bueno, si hay fisioterapeutas que se han dedicado al tema del abordaje del dolor crónico en síndrome regional complejo, mano dolorosa, en espalda se está utilizando el tema de la imaginería motora, si bien no he encontrado ningún precedente de la aplicación de estas técnicas que tan eficaces se están mostrando para ayudar a la reorganización cortical en el caso de un paciente con dolor crónico en suelo pélvico. Y es lo que os vengo a contar. Ante la falta de herramientas que nos ayuden a trabajar esa reorganización cortical, empecé a pensar que lo que estaba haciendo de forma rudimentaria, enseñándole a las pacientes fotos de derecha e izquierda, le enseñaba de pies, de manos, no de suelo pélvico, y notaba, pero totalmente de una forma empírica, que las pacientes evolucionaban o ayudaba a que la evolución fuese mejor. Pues en esa situación pensé en crear una herramienta que es la que os vengo a presentar en esta ocasión, que es la creación de una app que ayude a trabajar la lateralidad o la imaginería motora, en concreto la discriminación entre lateralidad derecha e izquierda a nivel de suelo pélvico. Os voy a presentar, por tanto, una aplicación versionada para dispositivos móviles en la que se busca, pues eso, que a través de la imaginería implícita, es decir, a través de mostrar imágenes de suelo pélvico, la paciente con el paciente con dolor pélvico crónico va a tener que posicionarse solo con la visualización de esas imágenes, tiene que hacer un esfuerzo para identificar esa zona, que ya hemos dicho que tiene un déficit propioceptivo, va a tener su dificultad para identificar de qué zona se trata, y una vez que identifica de qué zona se trata, identificar si se trata de la parte derecha o de la izquierda. Lo que en definitiva intenta este trabajo de lateralidad es conciliar de alguna forma el cuerpo virtual que está alterado y borrar esa memoria del dolor con un montón de estímulos
que en definitiva intenten, insisto, restaurar el cuerpo virtual del paciente, que en el caso que nos ocupa, que son los pacientes de dolor pélvico crónico, pues nos referimos a la zona genital que está afectada. Este esfuerzo, esta imaginería implícita, el ponerse cuando veo una imagen en situación de que es mi suelo pélvico y obligarme a considerar esa parte y si es lateral, derecha o izquierda, es una de las técnicas que más nivel de activación cortical consigue de las zonas que se encuentran pobremente representadas. Pues si os parece, voy a hacer ahora una simulación de cómo funcionaría esta app. Estará disponible tanto para dispositivos de iPhone como Android. Y bueno, una vez que te descargas la aplicación, pues aparece esta primera pantalla en la que aparece el circulito de que está funcionando, se está activando, y enseguida aparece la pantalla en la que te tienes que registrar, ¿vale? Con un usuario y una contraseña. Si ya te la has registrado, pues simplemente te identificas, y si no, pues tendrás que crearte una cuenta. Entras, te creas tu usuario, tu contraseña. Bueno, estas son cosas que por todas las aplicaciones que manejamos, pues entiendo que no tienen más complejidad, ¿no? Sí es importante, y quiero haceros llegar esto porque como estoy relacionada con el tema de la investigación y sé que muchos de los profesionales que estáis ahí detrás también os interesa saber si funciona o no funciona, la aplicación tiene un apartado o un roller que te permite identificar al paciente con un profesional determinado, de tal forma que el propio fisioterapeuta, si recomienda el que haga el que practique con esta aplicación, tendrá un registro de la evolución del paciente, que bueno, ahora os iré mostrando. Pero bueno, si imaginaos que es un paciente, se registra, pulsa si viene derivado por un profesional, y si no, pues nada, se registra y ya está. Si está recomendado por un profesional, el profesional se le va a administrar automáticamente un código, y bueno, con ese código, el fisioterapeuta que quiera, pues imaginaos, tengo el código 112, pues a todos sus pacientes le dirá cuando te descargues la aplicación, si te pregunta por un código, marca el 112, de tal forma que ese fisioterapeuta va a recibir un reporte de toda la actividad de ese paciente o de todos los pacientes que estén haciendo la aplicación. Imaginaos que se equivoca con el código, bueno, pues toda la aplicación tiene un montón de pantallas que te permiten corregir o solventar cualquier incidencia que pueda ocurrir. Una vez que se ha registrado, pues tiene que indicar si es hombre o mujer, porque en base a eso aparecerán imágenes concretas del suelo pélvico. En el caso de que sea mujer, luego pues hay una serie de preguntas que nos van a ayudar, pues sobre todo a contextualizar la situación y tener datos epidemiológicos, fecha de nacimiento, peso, altura. Y luego, fijaos, unas preguntas que están sacadas de un cuestionario que validamos en la Universidad de Málaga y que discrimina a pacientes con dolor pélvico crónico de pacientes que están sanos. Entonces, a partir de ahora aparecen una serie de ítems que al profesional o al investigador nos va a decir si ese paciente es candidato de sufrir de dolor pélvico crónico. Imaginaos que no viene derivado de un profesional, sino que el paciente se ha enterado de esa aplicación y la practica. Pues en base a la respuesta que tenga con estos ítems, podemos determinar si es un paciente candidato a sufrir de dolor pélvico crónico o no. Bueno, pues por eso aquí se preguntan, ¿tiene usted dolor en la zona perineal entre ano y vagina? Porque ha pulsado que era mujer. Si hubiera pulsado hombre, pues saldrían otro tipo de preguntas. Salen otro tipo de preguntas. ¿Tiene usted dolor o quemazón al orinar? ¿Cómo valoraría ese grado de dolor o molestia? Esto es una escala que, con moviendo el dedo, pues de 0 a 10, el paciente se coloca en el punto que crea que tiene ese dolor. En fin, estos son, como digo, preguntas sacadas de un cuestionario validado para discriminar a pacientes con dolor pélvico crónico. Una vez que ha respondido a esas preguntas que hacen falta, pues termina registrándose. Y ahora ya, bueno, pues imaginaos, introduce su usuario, la contraseña y entra. La primera pantalla que va a salirle es esta, una pantalla en la que, bueno, pues podemos cliquear en cualquiera de estos iconos y vamos a desarrollar un poco y brevemente qué contiene cada una. Por ejemplo, Fundamento es una explicación muy básica de todo lo que yo he intentado hacer antes de la aplicación, es decir, justificar para qué sirve y explicar un poquito qué es lo que tiene que hacer.
Aquí en la pantalla de los datos, bueno, pues como cualquier tipo de aplicación te permite cambiar la contraseña, el correo electrónico, imagina que ha cambiado de profesional y quiere pasar ahora los datos a otro profesional, pues igual. Siempre en esa pestañita la posibilidad de cambiar sus datos de registro. Y bueno, pues empezamos, comenzar. En el caso de que ese día, como habéis visto, había una pregunta que preguntaba por dolor, no saldrá esta pantalla. Pero imaginaos que es una segunda sesión, ya se ha registrado y entra en una segunda sesión. Pues te va a preguntar, valore su nivel de dolor hoy. Es decir, cada vez que haga la aplicación, queremos saber qué intensidad del dolor es percibida por el paciente. Le damos a aceptar y a continuación le sale una pantallita en la que le dice, bueno, pues a partir de ahora le van a aparecer imágenes relacionadas con la zona pélvica y por favor identifique lo más rápido posible a qué lado corresponden esas imágenes, derecha o izquierda, pulsando en una flechita o en otra. Entonces, bueno, pues pulsa y empieza el ejercicio. Aparecerían imágenes, tendría que identificar si es izquierda o derecha. Voy a ir pasándolas. Imaginaos que ha dicho que es hombre, pues las fotos que automáticamente saldrían serían de hombre. Igualmente el hombre tendría que identificar si es la parte derecha o izquierda de su zona pélvica. Una vez que pasen las fotos, estas fotos están clasificadas por niveles o inicialmente proyectadas y clasificadas por niveles y con un tiempo de secuenciación entre una foto y otra. Cuando termina la sesión, pues pone sesión completada, no olvides seguir practicando, ánimo, este mensaje saldrá si los tiempos de respuesta o los errores que el paciente tiene no superan la normalidad, o bien aparecerá este mensaje de sesión completada y automáticamente la próxima vez que haga la aplicación aparecerán fotos más complejas. Porque cuando aparece este mensaje es porque el nivel de aciertos y el tiempo empleado para realizarlo ha sido el más próximo al de sujetos sanos. Y por último, pues quedarían los resultados. Es decir, no solo la práctica de esa técnica, sino ahora el paciente quiere ver los resultados. Entonces, pues la valoración sería de esta sesión, pues la primera imagen puso derecha, ha tardado 4,9 segundos en identificarla y la respuesta correcta es derecha. La segunda, pues puso izquierda, sin embargo era derecha, es decir, aparece marcado en rojo los errores que ha tenido y aquí especificado el tiempo que ha tardado en establecerlo. Finalmente le sale un resumen de los aciertos y el tiempo empleado en la visualización de todas las imágenes. Si quiere ver, este es el resultado de esa sesión. Si quiere ver el resultado de la semana, pues tendría que pulsar esta pestaña o si quiere ver el resultado del último mes. Esta gráfica es muy interesante, no sé si a los pacientes les interesará tanto como al profesional o al investigador que quiera utilizar esta aplicación de forma complementaria. Porque, bueno, aquí tenemos ilustrado en barritas, y estos serían los días de aplicación, en la sesión 13, la sesión 14, la 15, los aciertos, el nivel de dolor que el paciente, ¿os acordáis que empezábamos la sesión diciendo ¿cuánto dolor tienes hoy? Bueno, pues este día, la sesión 13, tenía 8/10 de dolor y tuvo, pues, no sé cuántos aciertos, vamos a poner que 30 y algo aciertos, ¿vale? Y cómo va progresando la curva del dolor y el tiempo empleado en responder a esas respuestas, ¿vale? Sí, aquí veis que aparece la fecha en la que se ha realizado cada aplicación y la hora. Y el detalle, si luego pulsas en esta flechita, pues te sale el detalle que os mostraba anteriormente, cuáles han sido los errores que has tenido, cuánto has tardado en cada respuesta. Bueno, aquí simplemente en remarcar el tiempo, porque bueno, aparece una pestañita con el tiempo que ha tardado en hacer esta sesión y aquí he querido mostraros cómo se marca el dolor. Hombre, la hipótesis es que, puesto que esta técnica de trabajo de lateralidad se ha mostrado eficaz y está relacionada y correlacionada con la disminución del dolor en pacientes, pues, por ejemplo, con dolor lumbar, pues la hipótesis es que ocurra lo mismo en pacientes de dolor pélvico crónico, es decir, que la intensidad del dolor disminuya a medida que mejoran los aciertos y mejora el tiempo
de identificación de la imagen, porque eso estaría relacionado con la restauración a nivel cortical y, por lo tanto, eso afectaría en el proceso de modulación y de inhibición del dolor. Por lo tanto, en el control de la función del dolor. También aparecerá de forma automática, recibirá el paciente en su móvil pues una notificación de recuerda al menos rehacer tu terapia una vez al día. Con esto he mostrado un poquito en el jaleo en el que estoy metida, pero con el que estoy muy ilusionada. Hay un montón de interrogantes y posiblemente tengáis muchas preguntas. Para empezar, hay que poner, lo primero que tengo a corto plazo estipulado es la puesta en práctica de la aplicación en sujetos sanos, porque vosotros habéis visto las imágenes y quizás estáis más familiarizados con las imágenes de suelo pélvico si os dedicáis a ello. Pero en un paciente, tener en cuenta que si le decís que cierre los ojos y piense en su zona genital, a veces no tienen muchísima dificultad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuáles son los niveles de aciertos normales y tiempos normales en la población sana. Y una vez que estén esos datos, empezar a pasarlos a pacientes e intentar que esos pacientes se aproximen a esos valores de normalidad. Bueno, y yo tengo un montón de interrogantes que estoy deseando poder resolver, pero que están condicionados, pues, sobre todo a la puesta en práctica y a la puesta en práctica y en marcha de esta aplicación. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues que existen evidencias que correlacionan los cambios corticales con la intensidad del dolor en pacientes con dolor pélvico crónico, que en el tratamiento del dolor pélvico crónico deberíamos contemplar como objetivo también la reorganización cortical y, por lo tanto, incluir técnicas de imaginería motora, concretamente entrenamiento de lateralidad. Esta app, que lleva mi apellido, es una herramienta en desarrollo, porque ya os digo que la versión definitiva para pacientes necesita de una versión previa en sujetos sanos y complementaria en el tratamiento que estemos haciendo con nuestros pacientes. Y bueno, pues nada más que otra vez agradecer a la organización el que hayan querido contar conmigo. Yo encantada de hablar de este tema que me tiene súper motivada y encandilada. Vale, muchas gracias, Esther.